Hola a todos, espero que se encuentren bien. Para esta semana tenemos enfoques de la terapia grupal y este es el segundo tema o la segunda parte de este tipo de presentaciones. La semana pasada nosotros estuvimos aprendiendo un poquito de otros enfoques psicoterapéuticos y hoy estaremos viendo 6 distintos. Vamos a ver un poco acerca del enfoque grupal centrado en la persona, de la terapia Gestalt, del análisis transaccional, de la terapia conductual de grupo, de la terapia racional emotiva y por último de la terapia realista del grupo. Vamos a estar viendo cada uno de ellos, vamos a estar hablando un poquito acerca de cada uno de ellos y pues vamos a ir mencionando dentro de cada uno cuál es como el objetivo principal, qué es lo que se busca dentro de la terapia y también pues poco a poco vamos a ir viendo algunos conceptos claves de cada una de las terapias, cuál es el rol del terapeuta dentro de cada una de ellas y cuáles son algunas técnicas importantes para utilizar y para poder entender. Entonces iniciamos el enfoque grupal centrado en la persona más que una forma de aprender a hacer las cosas, es una forma de ser, como lo mencionan las personas humanistas que se dedican a esta terapia centrada en la persona. Rogers específicamente mencionaba que esto no es algo que tú puedes aprender, esto es algo que tú tienes que vivir, porque de eso se trata específicamente esta parte humanista, de poder entender y de poder comprender de alguna forma que la vida no se enseña, sino que la vida la tienes que vivir y la forma de vivirla y la forma de poder aprovecharla y de poder sentirte sano y autorrealizado es a través de esa experiencia que tú tienes de las cosas, de la vida, de todo lo que te rodea. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de este enfoque grupal centrado en la persona, nos referimos específicamente a todas esas teorías de Rogers. Y algunos conceptos importantes que vienen dentro de esto es que la persona tiene que tener confianza en el proceso grupal. ¿Sí? Y cuando nos referimos a confianza, no nos referimos solo a poder confiar en lo que va a pasar con el grupo o a no confiar en lo que va a pasar con el grupo, sino que cuando nos hablamos acerca de esta confianza en el proceso grupal, nos referimos a que esta persona tiene que creer que dentro del grupo puede desarrollar todo su potencial, que esta persona tiene que confiar en esa experiencia grupal, en esa experiencia del grupo, tiene que confiar en todo lo que puede pasar dentro del grupo para poder sanar, para poder seguir adelante, para poder autorrealizarse y para poder ser la persona que él o ella quieran ser. Sí, dentro de esta confianza en el proceso grupal, las personas van a empezar a notar algunas cosas dentro de ellos y algunos de los objetivos que se buscan también dentro de la terapia humanista es que las personas logran tener una expresión directa de las emociones, que no se estén con juegos, que no se estén con rodeos, que no se estén con babosadas, como decimos acá, sino que logran tener en realidad una expresión directa de las cosas que ellos están pensando, de las cosas que ellos están sintiendo, de tener confianza en los demás y poder expresar esto que ellos tienen dentro de sí. Las personas también buscamos de alguna u otra forma y dentro de estos grupos se busca que estén abiertos a la realidad, que se dejen de estar confundiendo con su pasado, con su futuro, con cosas que no tienen, que no van al caso, que no tienen una razón específica de ser, sino buscar en realidad ser abiertos a la realidad, buscar ser abiertos a lo que te está pasando. Si ahorita estás triste, pues entonces está bien, ahorita estás triste y tienes todo el derecho a estar triste. Si ahorita estás enojado, pues estás enojado y tienes todo el derecho a enojarte, a molestarte y a actuar enojado. Y si ahorita te sentís contento, pues también tienes todo ese derecho a sentirte contento porque tú estás abierto a la realidad, a lo que tú tienes ahorita, porque lo que ya pasó, ya fue y lo que pues viene en el futuro, aún no ha pasado, no vendrá. Entonces se tiene la idea de que dentro de esta terapia se busca estar abiertos a lo que te está pasando ahorita, a lo que tú estás viviendo en este momento. Por otro lado, también se tiene la idea de ser conscientes de la experiencia interna, de saber reconocer lo que tú estás sintiendo, sin fingirlo, sin tratar de cambiarlo, sin tratar de pensar en algo más, sin tratar de quedar bien con otras personas y por eso cambiar tus sentimientos y tus emociones, sino estar consciente en realidad de lo que estás sintiendo, estar consciente de lo que estás pensando, de lo que está pasando por tu mente y poder actuar de acuerdo
a esa experiencia interna que tú estás teniendo. Dirigir las propias vidas desde adentro también se refiere a confiar en nosotros mismos, a saber que tenemos potencial, a saber que podemos decidir, a saber que tenemos libertad de decidir y por medio de esa libertad poder dirigir nuestras propias vidas. Y cuando logramos todo esto, logramos confiar en nosotros también, porque sabemos que las otras personas, especialmente dentro de estos grupos, están pasando el mismo proceso que nosotros o están pasando exactamente el mismo proceso que nosotros y por eso es que podemos darnos la oportunidad de confiar en los demás, podemos darnos la idea de confiar en los demás y poder trabajar junto a ellos dentro del grupo, sabiendo que ellos también van a tener una expresión directa, sabiendo que estas otras personas que están en el grupo también están abiertos a la realidad, también están conscientes de su experiencia interna, también quieren dirigir ellos su propia vida desde adentro. Y entonces cuando nosotros sabemos que hay personas que tienen una expresión directa, entonces nosotros sabemos que podemos confiar en ellos porque nos van a expresar directamente lo que están pensando, directamente lo que están sintiendo, directamente la situación que está pasando. Sabemos que si son abiertos a la realidad, entonces estas personas pueden ser confiables porque nosotros sabemos que estas personas están viviendo su realidad y es una realidad que tú o el miembro del grupo está viendo también. Entonces la idea con la confianza en el proceso grupal como un todo o visto desde una forma integral es saber que todas las personas están pasando por el mismo proceso que el paciente, que el cliente, que el usuario y entonces porque todos están pasando por este mismo proceso, todos van a llegar al mismo lugar, todos van a tener los mismos objetivos y al final todos van a lograr tener todas estas características que los van a ayudar a crecer. Sí, a crecer como personas, a crecer de una forma interna, a crecer de una forma externa también. Y cuando hablamos de este crecimiento, nos referimos específicamente a tres condiciones a las cuales se refería Rogers para lograr el crecimiento. La primera es que para que tú puedas crecer, para que el humano pueda crecer, el humano necesita ser auténtico. Y cuando hablamos acerca de esta autenticidad, nos referimos a que el humano necesita o debe de alguna forma ser la persona que quiere ser, la persona que piensa ser, la persona que está determinado por su propia libertad de elegir hacer, no la persona que quiere a alguien más, no el humano que crece se da cuenta que no vino a este mundo a complacer las ideas de otros, ni los deseos de otros, ni las necesidades de otros, sino que vino a este mundo específicamente a vivir su vida, a tener esta experiencia auténtica de vida en la cual cuando tiene algún sentimiento lo expresa, no lo oculta, no lo guarda, no lo manipula, sino que lo expresa. Y entonces al ser auténtico, esta persona se permite crecer. Al ser auténtico también y por medio de las condiciones del crecimiento, la persona también tiene una aceptación positiva incondicional de sí mismo y de los demás. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínate tú cuando estabas pequeño y que tus papás, tú hiciste una travesura y tus papás te dijeran, no, los niños buenos no hacen travesuras. Ya cuando en realidad los niños hacen travesuras porque son niños, a eso es a lo que se dedican a jugar, no conocen, no saben. Y entonces vienen los papás y le dicen, no, los niños buenos no hacen travesuras. ¿Qué quiere decir esto? Que si él es un niño bueno, no hace travesuras, pero como hizo una travesura, entonces ahora él es un niño malo o ella es una niña mala. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando este niño malo o esta niña mala va creciendo y está haciendo travesuras que son normales de los niños? Entonces esta persona se va entendiendo a sí misma como una persona mala, como una persona negativa y trata de cambiar lo que piensa, trata de cambiar lo que siente para ser aceptado por los demás. Y esa es muchas veces la raíz de todos nuestros problemas desde el punto de vista humanista, que nosotros tratamos de cambiar quiénes somos, tratamos de cambiar qué pensamos, qué sentimos, cómo actuamos, por tratar de caerle bien a los demás, por tratar de que los demás nos acepten. Y en este momento de la aceptación, entonces las demás personas nos aceptan a nosotros, pero no nos aceptan a nosotros como nosotros somos. Nos aceptan con condiciones y cuando nos ponen condiciones, entonces nosotros no estamos creciendo, nosotros nos estamos alejando del yo quien realmente es. Por lo tanto, para lograr crecer, nosotros tenemos que tener una aceptación positiva incondicional de nosotros mismos y de los demás.
¿Y a qué me refiero con esto? Aceptar a la persona tal como es, sin condiciones, sin exigirle que cambie, sin pedirle que cambie, sin pedirle que responda a nuestras expectativas, que responda a nuestras necesidades, sino que la persona es como tiene que ser. Y punto, la persona es y ya. No hay que darle vueltas a esto porque entonces lo único que hacemos es ponerle condiciones a esa aceptación positiva que nosotros tenemos de los demás y por último, y de nosotros mismos también. Y por último, la última condición terapéutica del crecimiento se refiere a la empatía. Y con la empatía no me refiero a sufrir lo que los demás están sufriendo, a llorar cuando los demás están llorando. Con empatía me refiero a que tú logras ver la vida a través de los ojos de la otra persona. ¿Ya? ¿Y por qué es importante la empatía? ¿Y por qué te permite crecer? Porque cuando nosotros somos empáticos, en verdad empáticos, entonces nosotros logramos entender a las otras personas, nosotros logramos entender que no existen personas malas en el mundo. Nosotros entendemos por medio de la empatía que las personas que nosotros llamamos como malas, estas personas en realidad lo único que están haciendo es tratar de hacer lo mejor que pueden en las condiciones de vida en las que les tocó vivir. Por ejemplo, si nosotros pensamos en algún pandillero, en algún marero, nosotros podríamos pensar, este infeliz, este desgraciado, este que mal se comporta, ese hizo esto, hizo lo otro, extorsionó, mató, cualquier cosa que tú querrás. Pero todo eso que tú estás viendo y todo eso que tú estás diciendo, no lo estás viendo a través de los ojos de ese pandillero, no lo estás viendo a través de los ojos de ese marero, no estás siendo empático con él. Tú estás juzgando bajo tu posición de persona privilegiada, porque aunque no lo querramos ver así, nosotros tenemos un gran privilegio y ese gran privilegio es que, por ejemplo, pudimos ir a la universidad. Ese gran privilegio es que pudimos graduarnos de la universidad o salir de nuestro pensum. Ese gran privilegio es que ahora estamos estudiando una maestría. Y si tú ves las personas en Guatemala que tienen la oportunidad de estudiar una maestría, es una cantidad mínima de personas que está estudiando. Entonces nosotros somos privilegiados y a través de nuestros ojos privilegiados, nosotros podemos ver a las otras personas y ser críticos y juzgar, pero cuando criticamos y juzgamos, nosotros no estamos siendo empáticos, porque la empatía se refiere precisamente a ver la vida a través de los ojos del otro, no a sufrir con él, no a llorar con él, no a sentir lo mismo que esa persona siente, no, sino que a tratar de explicar lo que la otra persona hace a través de sus ojos, a través de sus experiencias de vida. Y es muy difícil ser empático. Casi todas las corrientes psicológicas te mencionan que tienes que ser empático, pero ninguna te menciona lo difícil que es en realidad lograr ver la vida a través de los ojos del otro, ¿sí? Porque cuando solo desde el momento en el que tú crees que existen malas personas en el mundo, tú ya no estás siendo empático, porque no estás buscando explicar las situaciones de las otras personas ni las decisiones de las otras personas a través de sus ojos. Las estás explicando a través de los tuyos. Por lo tanto, las condiciones terapéuticas que Rogers mencionaba para el crecimiento de la persona, del grupo, del humano en general, es que la persona tiene que ser auténtica, tiene que tener una aceptación positiva e incondicional y tiene que ser empático también con el otro. ¿Sí? Algo bien interesante de lo que hablaba Rogers también es acerca de ese rol como terapeuta entonces, porque si ya sabemos nosotros que están estas condiciones para el crecimiento, ya sabemos que está la confianza en el proceso grupal, entonces ¿cómo tiene que ser un terapeuta? Porque si un terapeuta es humanista y se va a dedicar a ser auténtico, se va a dedicar a aceptar incondicionalmente a los otros y se va a dedicar a ser empático, entonces esta persona no puede decir en ningún momento que está bien o que está mal. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el terapeuta? El terapeuta tiene que tener confianza plena en el proceso grupal. Confianza plena en el proceso grupal. Saber escuchar activamente, saber ponerle atención a las personas con las cuales está trabajando y con las cuales está tratando. Y una escucha activa, auténtica, no un te estoy fingiendo escuchar, no un te escucho o hago ver como que te escucho, pero en realidad estoy pensando si dejé cerrada la puerta de la casa o si pagué mis cuentas o qué voy a hacer mañana
que es un día libre. Ya una escucha activa es una escucha auténtica y comprometida con la persona. El terapeuta también tiene que crear un clima de seguridad para todos, donde todos puedan expresarse y donde todos puedan ser aceptados incondicionalmente. Y esto es bien difícil de lograr. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros para aceptar a los demás les ponemos condiciones, les ponemos expectativas que nosotros queremos de ellos. Y eso no es aceptar, eso es condicionar. Y dentro de las corrientes humanísticas, perdón, las personas no condicionamos, las personas aceptamos. El terapeuta también tiene que ser comprensivo y aceptar a los individuos del grupo. Y aquí me refiero a esa aceptación positiva incondicional y me refiero también a la empatía, a que el terapeuta tiene que tener estas condiciones de crecimiento terapéutico, el primero, para luego poder enseñarle a los demás. No por medio de técnicas, no por medio de libros, no por medio de apuntes, no por medio de ejemplos o dramatizaciones, por medio de su propio ser. El terapeuta le enseña a los demás, por su forma de ser, el terapeuta le enseña a los demás cómo es una persona auténtica, cómo es una persona que acepta y cómo es una persona empática. Entonces, por eso hablábamos al principio que esta no es una forma de hacer, esta es una forma de ser. Los terapeutas tienen que ser expresivos con sus reacciones presentes y a eso se refiere el ser auténticos también. Si el terapeuta está triste, dice que está triste. Si está enojado, dice que está enojado. Si está contento, dice que está contento. Si tiene miedo, dice que tiene miedo. Porque son sus propias reacciones y el terapeuta tiene que ser de alguna forma auténtico en ese momento de expresar sus reacciones. ¿Sí? Y por último, el terapeuta también ofrece retroalimentación y cuando es necesario, confrontación. Muchas veces tenemos la idea de que la confrontación es mala y no es así en realidad. La confrontación puede ser algo muy positivo dentro del proceso de retroalimentación si tú eres auténtico, si la otra persona sabe que lo aceptas y si tú estás siendo empático con la otra persona en realidad. Entonces allí, cuando cumples esas tres características de autenticidad, de aceptación positiva incondicional y de empatía, entonces tú puedes confrontar desde un punto de vista muy auténtico. Tú confrontas a la otra persona, pero la otra persona sabe que la aceptas incondicionalmente, sabe que es valiosa para ti, no por lo que hace, sino por lo que es. Y entonces cuando tú confrontas, tú lo único que estás haciendo es querer ver un mejor ser humano en la otra persona. Estas son las características de un terapeuta centrado en el grupo. Y por último, bueno, no por último, sino ya hablamos acerca de qué hacen los terapeutas. Ahora, ¿qué no deben de hacer estos terapeutas que están centrados en la persona? Los terapeutas centrados en la persona no dan consejos, porque dar consejos te pone en una posición en la cual se cree que tú estás bien y la otra persona no está bien, que tú sos el terapeuta y la otra persona es el paciente, que tú estás sano y que la otra persona está enferma o que tú eres funcional y que la otra persona es disfuncional. Dar consejos te pone en una posición superior a la otra persona y no estamos buscando eso en este enfoque precisamente. Nosotros buscamos a alguien que nos escuche, que nos acepte, que sea auténtico, que sea empático, que nos dé retroalimentación, más no consejos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa no hace el terapeuta centrado a la persona? No tiene técnicas para iniciar la acción. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, en el psicodrama existen estas técnicas de caldeamiento y las técnicas de caldeamiento o de calentamiento sirven para ayudar a las personas a ponerse en acción. Acá, en este tipo especial de psicoterapia, no existen estas técnicas porque no se espera en realidad que las personas se pongan en acción. Ya no se les dice pónganse en acción, no se les dice hablen, esto es lo que vamos a discutir, esto es lo que vamos a hablar. Acá no, ¿por qué? Porque si es un grupo centrado en la persona, ya las personas son las que deciden en qué momento hay que hablar, son las que deciden en qué momento y qué tema específicamente vamos a platicar y cómo vamos a platicar acerca de eso. Sí, y el terapeuta va a escuchar y el terapeuta va a estar ahí y el terapeuta va a apoyar y el terapeuta va a ser un modelo de autenticidad, aceptación y empatía, mas no va a ser un guía, mas no va a ser un terapeuta en sí.
¿ya? Sino que va a ser alguien más que está allí como humano para presenciar el crecimiento del grupo. Los terapeutas centrados en la persona, perdón, no hacen diagnóstico, no hacen evaluación, ¿sí? No hacen una estructura o no tienen una intervención directiva, ¿ya? Estas personas, estos terapeutas centrados en la persona, cuando trabajan en grupos, trabajan con personas. Punto. Y porque trabajan con personas, y entienden que las personas no tienen un diagnóstico, no necesitan ser evaluadas, no necesitan una estructura, no necesitan una intervención directiva, sino que las personas necesitan ser personas y punto, actuar como personas y punto. Y el terapeuta necesita estar ahí con ellos o darse cuenta que puede estar ahí con ellos y ser uno más del grupo, un humano más, una persona más, que tiene sus conocimientos, sí, que tiene sus conocimientos, claro que sí, pero su aporte específico es poder modelarle a los demás, es poder enseñarle a los demás cómo es un humano completamente autorrealizado, completamente funcional. ¿Sí? Un terapeuta centrado en la persona tampoco deja tareas. ¿Por qué? Porque un terapeuta centrado en la persona no se preocupa del ritmo en el que alguna persona está aprendiendo, no trata de forzar el ritmo de aprendizaje de una persona. Un terapeuta centrado en la persona se centra en la persona nada más, en lo que la persona quiere, en lo que la persona piensa, en lo que la persona necesita y le tiene confianza suficiente a la persona para que sea la misma persona la que salga adelante, porque la misma persona sabe cómo hacerlo. No lo ha hecho, no sabemos por qué, pero confiamos en la persona que logra salir adelante. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, por último, dentro del enfoque grupal centrado en la persona, vamos a hablar acerca del proceso. Y el proceso grupal es un proceso que nosotros podríamos no entenderlo porque es confuso, porque si nos ponemos a pensar, bueno, si somos terapeutas centrados en la persona, entonces nosotros no ponemos reglas, entonces nosotros no ponemos límites, entonces nosotros no proponemos temas, entonces no hay un proceso psicoeducativo, no hay un proceso en el cual yo como terapeuta tengo que guiar. Aquí no pasa nada de eso. Entonces en el grupo, como no pasa nada de esto y el grupo se empieza a juntar bajo estos términos, al principio hay mucha desconfianza, porque los miembros no saben precisamente qué llegaron a hacer y como la vida de nosotros como personas realmente ha sido estructurada, cuando no hay estructura, nosotros sentimos desconfianza. Y ante esta desconfianza, nosotros empezamos a tener una ambigüedad de sentimientos. Quiero estar allí, pero no quiero estar ahí. Quiero platicar, pero no quiero platicar. Quiero hacer, pero no quiero hacer. Porque no veo que alguien me diga que lo tengo que hacer o la forma en la que tengo que hacerlo. Y muchas veces hemos estado nosotros muy condicionados a hacer las cosas en la forma en la que otras personas quieren y esperan de nosotros. El proceso grupal, después de esa ambigüedad o alrededor de esa ambigüedad, también tiene la expresión de ciertos sentimientos negativos. Al yo ver que no existe estructura, al yo ver que nadie toma el liderazgo, al yo ver que nadie me dice qué tengo que hacer, entonces me empiezo a sentir frustrado, me empiezo a sentir mal, empiezo a sentir que estoy en ese grupo y no llegué a hacer nada, absolutamente nada. Entonces empiezo a sentir que estoy perdiendo mi tiempo, que el terapeuta es un inútil, que llevo ahí semanas y no está pasando absolutamente nada. Entonces, esto es algo negativo y yo lo empiezo a expresar y empiezo a expresar la estupidez de estar ahí y empiezo a expresar lo tonto que puedo sentirme al estar ahí y no estar avanzando y no hacer nada. Pero esta expresión de sentimientos negativos da después un cambio dentro del proceso. Porque entonces la persona, al ver que a pesar de expresar esos sentimientos negativos, sigue siendo escuchada, sigue siendo aceptada, sigue siendo valorada, entonces empieza a tener confianza. Entonces empieza a confiar, ya no solo expresa sentimientos negativos, sino que empieza a expresar otro tipo de relaciones, porque otro tipo de sentimientos, otro tipo de pensamientos, perdón, porque ya empieza a tener confianza. Y esta confianza permite el cambio.
empezar a confiar en el proceso, empezar a confiar en la expresión de los sentimientos, empezar a hablar acerca de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de las cosas que van a mi alrededor, entonces me hace cambiar. Me hace expresarme, me hace empezar a sentirme diferente y me hace darme cuenta que soy aceptado, que soy valorado por lo que soy, no por lo que hablo, porque lo que traté de hacer, por lo que traté de fingir, sino por lo que yo soy en realidad. Y cuando ya llega esta confianza y llega este cambio, entonces ya no solo existe un cambio en mí, ya no solo existe un cambio en lo que está pasando, sino que en lo que estoy viviendo, perdón, sino que existe un cambio también en mis relaciones interpersonales. Y eso es lo que permite la sanación, la autorrealización o a lo máximo a lo que podíamos aspirar según Rogers. Ya cuando yo ya tengo este cambio, cuando yo ya entiendo que no necesito portarme de determinada forma para ser aceptado, sino que yo quiero ser yo y portarme como yo quiero, porque cuando yo lo hago, las personas me van a aceptar. Y entonces empiezo a tener relaciones interpersonales funcionales. Empiezo a tener relaciones interpersonales saludables. Ya no es a lo que yo estaba acostumbrado antes. Ya no es a tratar de llevarme bien con las otras personas, a tratar de que me acepten. Ya es a ser auténtico. Y cuando soy auténtico, las demás personas me aceptan porque ya saben qué esperar de mí. Ya saben quién soy porque soy auténtico. Y de eso se trata un poquito el enfoque grupal centrado en la persona. ¿Ya? Siempre dentro de las corrientes humanistas también vamos a ver la otra terapia que es la terapia Gestalt. Y aquí pues vamos a ver cómo la terapia Gestalt, si ustedes se recuerdan la terapia Gestalt como terapia individual, tiene una máxima y es la máxima del aquí y del ahora. ¿Y qué quiere decir esto dentro de la terapia gestal? Que las personas nos preocupamos o deberíamos de preocuparnos de alguna forma solo y únicamente de lo que nos está pasando en este momento y en este lugar. Porque es cuando nos preocupamos del pasado que empezamos a enfermarnos. Es cuando nos preocupamos del futuro que empezamos a enfermarnos y empezamos a tener todo este montón de problemas a nivel psicológico porque no nos estamos dedicando a vivir el aquí y el ahora. ¿Cuál es el objetivo de esta terapia? Entonces, el objetivo de esta terapia es de alguna forma poder cerrar un ciclo en el cual yo puedo dejar lo que está en el pasado atrás, en el cual yo puedo dejar al futuro en paz hasta que llegue y yo me concentro entonces en lo que estoy viviendo en ese momento, en ese lugar. ¿Sí? Es como que si tú cerraras los ojos por un momento y dejaras de preocuparte de todas las cosas que has hecho y no te preocuparas de todas las que tienes que hacer, sino que te concentres únicamente en este momento, en lo que estás haciendo y que trates de vivir este momento. Entonces ahorita, sin importar qué estás haciendo, estás escuchando acerca de la terapia, dedícate 30 segundos a vivir tú aquí y tú ahora, a no preocuparte del pasado, a dejar de pensar en el pasado, a no preocuparte del futuro y solo concentrarte en lo que estás viviendo en este momento, en este lugar. Porque aquí y ahora, en este momento que tú estás escuchando este video, no tienes problemas, no te está pasando nada más. Aquí y ahora estás tú y el video. Y punto. Lo que no hiciste, no lo hiciste. Y lo que no has hecho, no lo has hecho. Deja de pensar en eso y concéntrate aquí y ahora. Porque aquí y ahora es el único momento que existe en realidad. Y te lo estás perdiendo cuando te preocupas de todo lo que no has hecho o de todo lo que te falta por hacer o lo que hiciste mal o lo que quieres hacer bien. Concéntrate aquí y ahora y vive de alguna forma tu aquí y tu ahora. Esto es lo que dice la terapia gestal. Entonces, dentro de algunos conceptos vamos a tener que, sobre todo y dándole prioridad, el primer concepto clave que tiene la terapia gestal es centrarse en el aquí y en el ahora.
es tener una conciencia y responsabilidad. Y con esta conciencia y responsabilidad nos referimos a ser consciente de que muchas veces soy yo el causante de mis problemas, la mayoría de veces soy yo el causante de mis problemas, y porque yo soy el causante de mis problemas, yo soy responsable también de arreglarlos, responsable de poder resolver esos problemas, de poder cerrar el ciclo de esos problemas y buscar tener una vida funcional, una vida sana y de ser una persona saludable. Otro concepto importante también es la aceptación, los asuntos pendientes y evitación o el impasse que le llamaba Fritz Perls en algún momento. Estos asuntos pendientes son todas esas anécdotas, todas esas experiencias que nosotros tuvimos que no pudimos darles un cierre, que no pudimos darles un final, una terminación. Y porque sentimos que no pudimos darle ese final o esa terminación, entonces queda pendiente, queda como un asunto que no está resuelto. Y yo tiendo a regresar a ese momento de mi vida o a esa experiencia que no está resuelta, tiendo a pensarla, tiendo a darle vueltas y cuando lo hago dejo de centrarme en el aquí y en el ahora y por lo tanto dejo de vivir. ¿Ya? Y entonces yo empiezo a sentir que tengo muchas cosas pendientes, tengo muchas cosas que no se cerraron, muchas cosas que quedaron allí y que no puedo dejarlas ir. Entonces empiezo a evitar hablar de ellas, empiezo a evitar las cosas que me recuerden a ellas y el evitarlo me causa un impas. Un impas es muy similar a lo que Freud llamaba una fijación. ¿Ya? Es donde yo me quedo en un lugar, en un punto de mi vida y del tiempo en el que yo no dejo pasar un asunto que estaba pendiente y entonces me dejo de mover, entonces ya no avanzo, entonces ya no existo porque no estoy centrado en el aquí y en el ahora. Si tú recuerdas, muchas de las técnicas más importantes de la Gestalt son, por ejemplo, muchas técnicas expresivas como la técnica de la silla vacía. Y la silla vacía se refiere precisamente a eso, a poder lograr resolver este impasse en el cual yo tengo algo que decirle a alguna persona significativa para mí y no se lo pude decir. Y como no se lo pude decir, entonces ese asunto quedó pendiente, entonces ese asunto quedó allí y me lastima y me duele y me hace sentirme triste o enojado o frustrado. Y es hasta que se lo digo y entonces cuando ya cierro ese asunto pendiente, que yo ya puedo avanzar, que yo ya no estoy en un impasse y entonces ya puedo avanzar. Y entonces al cerrar ese ciclo, yo puedo ya centrarme en el aquí y en el ahora. Un terapeuta de la terapia Gestalt entonces tiene algunas características o debería tener algunas características de alguna forma. Y lo primero es, el terapeuta de la Gestalt tiene que desafiar al cliente para que atraviese ese impasse, tiene que motivarlo, tiene que empujarlo, tiene que jalarlo, tiene que desafiar si es necesario, confrontar si es necesario en realidad a este cliente para que atraviese ese impasse, para que cierre esos asuntos pendientes y que se permita avanzar y que se permita de alguna forma centrarse en el aquí y en el ahora. El terapeuta de la Gestalt fomenta al paciente a experimentar, ya le pide que experimente nuevamente todas estas experiencias para poder darles un fin, que vuelva a reexperimentar, que vuelva a probar conductas, o que pruebe, perdón, conductas distintas, que pruebe sentimientos distintos, que pruebe pensamientos distintos para poder darle un cierre a todos estos asuntos pendientes, para poder dejar el impasse atrás y entonces dedicarse al aquí y a la ahora. Y entonces el paciente deja de experimentar sus sucesos pasados y empieza a experimentar la vivencia actual, el momento presente, el aquí y el ahora. Y por último, el terapeuta de la Gestalt también es un terapeuta creativo. Creativo para buscar las formas de dejar esos asuntos pendientes atrás.
creativo para encontrar formas de dejar ese impasse, creativo para ayudar al paciente o motivar al paciente que deje de preocuparse de las cosas del futuro. No queremos decir que no planifiquen para cosas importantes, solo queremos decir que hay cosas que están en el futuro por las cuales no puedes hacer absolutamente nada hasta que pasen y entonces no vale la pena gastar tu tiempo pensando en el futuro cuando el futuro no ha venido todavía y no sabes incluso si vendrá. Entonces, un terapeuta de la Gestalt es un terapeuta creativo que permite que el paciente de alguna forma experimente y se concentre en su aquí y en su ahora. Y pues también hay algunas técnicas bien interesantes que tiene la Gestalt, por ejemplo, algunos ejercicios de lenguaje. La Gestalt menciona que muchas veces es nuestro lenguaje el causante de muchos de nuestros problemas y de muchas de las situaciones que nosotros estamos pasando y por las cuales nosotros estamos sufriendo. Por ejemplo, cuando decimos a la que tonto soy, entonces el mismo lenguaje que nosotros estamos diciendo y que nos estamos condenando como tontos nos hace sentirnos como tontos después. Entonces, en estos ejercicios de lenguaje yo trato de hacer verbalizaciones distintas, más saludables, más funcionales, que me ayuden a tener una mejor percepción de mí mismo y que me ayuden a lograr centrarme en el aquí y en el ahora. Las técnicas referidas de la asunción de la responsabilidad, esto se refiere a que yo buscaré ser y asumir la responsabilidad de mis actos, la responsabilidad de mis sentimientos, la responsabilidad de mis pensamientos. Porque si, por ejemplo, tú estás en alguna clase, que entre paréntesis espero que no sea esta, pero si tú estás en alguna clase o estás poniendo atención a una charla y de repente tú te estás aburriendo, esto no es culpa de la otra persona. Que te estés aburriendo es tu sentimiento y es tu responsabilidad. Por lo tanto, eres tú quien tiene que hacer algo más, eres tú quien tiene que hacer algo distinto para poder quitarse ese sentimiento o ese pensamiento. Entonces, ¿qué pasa con las técnicas de la Gestalt? Que las técnicas de la Gestalt me ayudan a sentirme responsable y cuando yo me siento responsable, yo hago algo al respecto. Dentro de las técnicas del Gestalt también están experimentos con diálogos y aquí en estos diálogos nosotros vamos a tener, por ejemplo, que una persona puede hablar con las dos partes de sí mismo, con la parte buena, con la parte mala, con la parte moral o con la parte que se deja llevar por el placer, con la parte que te dice que esto es lo que necesitas hacer y la otra parte que te dice que quieres hacer. Entonces te permite experimentar también con tus propios diálogos personales. Enfoques de la fantasía es como si nosotros le dijéramos a la persona que fantasea acerca de algo, ya fantasea acerca de que está sano, fantasea acerca de que tiene todo lo que quiere, fantasea acerca de que es feliz y entonces que trate de describir todos esos momentos en los cuales tiene todo lo que quiere, en los cuales es feliz y en los cuales pues está la persona bastante bien. ¿Sí? Los ensayos que se refieren también a esos ensayos conductuales que las personas podemos hacer para tratar de cambiar nuestras conductas en los momentos que los necesitemos y el trabajo con sueños, que este es muy distinto al trabajo con sueños que mencionaba Freud. Si tú recuerdas, Freud cuando hablaba acerca de este análisis de los sueños, hablaba de cómo los sueños tienen un significado para la persona. Acá no, según Pearls y según la terapia gestáltica, los sueños son proyecciones del yo, ¿sí? Es la forma en la que tú te proyectas en los sueños. Entonces es importante que tú te proyectas como tú quieres ser dentro de tus sueños. Por lo tanto, es importante trabajar con estos sueños. Por lo tanto, es importante saber cómo son estos sueños para que tú puedas entender qué es lo que quieres hacer o qué es lo que tú piensas que tienes que hacer. ¿Sí? Esto está dentro de la Gestalt. Ya llevamos dos terapias y ahora nos faltan cuatro. Vamos a pasar al análisis transaccional. Cuando nosotros hablamos acerca del análisis transaccional, no sé qué tanto conozcan ustedes de esta teoría, ¿sí? Pero esta teoría nos habla acerca de cómo las personas, desde que nacemos, vamos adoptando ciertos roles, vamos adoptando ciertos papeles, vamos adoptando ciertas formas de comportarnos, ciertas premisas, como le llama el análisis transaccional en sí, y que cuando nosotros
tenemos estas premisas de niños y las aprendemos de niños, cuando somos adultos nosotros nos dedicamos a reproducir esas premisas, ¿ya? Pero la idea de todo esto es que yo aprendí algo de niño, lo reproduzco de adulto. La forma en la que lo aprendí de niño está bien para cuando yo era un niño, pero la forma en la que yo lo reproduzco adulto puede ser que no sea la necesaria, puede ser que no sea la funcional, puede ser que no sea la saludable, porque mi yo niño es distinto a mi yo adulto. Y entonces puede ser que este cambio de un niño a un adulto sea lo que esté causando mis dificultades personales. Dentro de los conceptos clave del análisis transaccional, nosotros tenemos, y lo más famoso del análisis transaccional son los estados del ego, y que son similares a los que hablaba Freud, pero que acá se les conoce como el yo padre, el yo adulto o el yo niño. Y el yo niño tiene también otras dos variantes, que es el niño natural y el niño adaptado. Cuando nosotros hablamos acerca de los estados del ego, por ejemplo, el yo padre, nosotros nos referimos a cuando nosotros tomamos una posición en la cual yo me comporto como padre y entonces al comportarme como padre soy crítico o trato de proteger a las personas que están a mi alrededor. Pero las personas que están a mi alrededor muchas veces no necesitan ni mis críticas ni mi protección. Entonces yo actúo como padre en momentos en los que puedo actuar o debo actuar como adulto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el adulto? El adulto es esa persona que es objetiva y es esa persona que es analítica. El adulto es la persona que te ayuda a resolver tus problemas, es la persona que te ayuda a resolver tus conflictos, es la persona que te ayuda a seguir adelante y es la persona que te ayuda a conseguir tus metas. Mientras que el niño, por ejemplo, el niño natural, es impulsivo y expresivo, mientras que el adaptado, él busca la aceptación y busca la aprobación. Si tú te das cuenta, existen dos tipos de niños en realidad. El tipo de niño que está al natural, que es impulsivo, que es emocional, que es expresivo, que le gusta jugar, que le gusta saltar, que le gusta correr, que no lo puedes parar. Pero también está este otro niño que le llaman adaptado, y que algunas personas le llamarían como bien portado, porque este niño bien portado lo que busca es la aprobación, lo que busca es la aceptación. Entonces, si tú le dices a un niño que busca aceptación y aprobación, siéntate, el niño va a estar sentado. Si le dices haz la tarea, el niño va a hacer la tarea. Si le dices ve a lavarte las manos, el niño va a ir a lavarse las manos. Este es el niño adaptado que busca aceptación y aprobación. ¿Por qué son significativos los estados del ego? Porque los estados del ego nos dicen que nosotros ahora, a nuestra edad, tendemos a tomar el rol de padre, el rol de adulto o el rol de niño, natural o adaptado, dependiendo de las transacciones o las comunicaciones que nosotros estemos teniendo. Entonces, muchas veces las otras personas se van a comportar como adultos y yo me voy a comportar como un niño. O las otras personas se comportan como niño y entonces yo me empiezo a comportar como padre. O las otras personas quieren tener una plática y yo resulto hablando como un niño natural, que es impulsivo, que es expresivo, que se enoja, que hace berrinche, que llora, cuando no es precisamente eso lo que me va a llevar hacia mi salud mental. Entonces, dentro del análisis transaccional, como concepto clave básico del análisis transaccional, los estados del ego, el yo padre, el yo adulto y el yo niño. Aparte de eso, el análisis transaccional también nos dice que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de caricias, ya que en otras corrientes se les llamaría como la necesidad de pertenencia, la necesidad de amor o la necesidad de cariño. Las caricias se dan a nivel psicológico y entonces las caricias se dan cuando cuando una transacción se complementa de forma positiva. Entonces, cuando la otra persona obtiene lo que quiere y cuando tú obtienes lo que quieres, tú obtienes una caricia de la otra persona, no física, psicológica, para que no nos confundamos, pero entonces tú obtienes una caricia psicológica de la otra persona y esto te ayuda a que tú puedas crecer, a que tú te puedas desarrollar bien, a que tú seas feliz, a que estés contento y a que tú tengas los insumos necesarios para poder seguir creciendo. Los humanos necesitamos caricias, ¿no? Pero muchas veces en la búsqueda de caricias nosotros tendemos a comportarnos como no somos o tendemos a comportarnos como quien no queremos ser porque sabemos que si cambiamos y somos quienes no somos,
muchas veces vamos a obtener las caricias que no obtendríamos de otra forma. Pero el buscar ser personas que no somos en algún momento determinado o buscar estados del ego que no nos corresponden en un momento determinado es lo que termina causando las patologías, es lo que termina causando que las personas nos enfermemos o que nos sintamos mal desde un punto de vista psicológico. Otro concepto clave dentro del análisis transaccional son los mandatos y los contramandatos. Con los mandatos nos referimos a todo eso que nos decían nuestros padres cuando no querían que hiciéramos algo. Entonces, no te levantes, no te ensucies, no corras, no digas esto, no señales a las otras personas. Eso es un mandato que nosotros aprendimos y que nosotros nos lo quedamos durante toda nuestra vida y que lo vamos reproduciendo en nuestra vida adulta. Estos mandatos también van de la mano de los contramandatos. Si los mandatos son todas las cosas que no deberíamos de hacer, los contramandatos son todas esas cosas que sí deberíamos de hacer. Sé bueno, sé bien portado, sé respetuoso, la educación no pelea con nadie, haz esto, haz lo otro. Entonces un mandato y un contramandato son todas esas cosas que nosotros aprendimos desde chiquitos que deberíamos de hacer o que no deberíamos de hacer. Y por último, el otro concepto interesante del análisis transaccional es el concepto de los juegos. Y en el concepto de los juegos nosotros entendemos que las personas muchas veces en nuestra búsqueda de caricias, por la necesidad de caricias que tenemos, jugamos con las otras personas, jugamos con los demás, jugamos para conseguir sus caricias, alteramos nuestros estados del ego, alteramos nuestros comportamientos, nuestras conductas para tratar de recibir las caricias que nosotros necesitamos, que nosotros queremos. Pero muchas veces en estos juegos las otras personas terminan lastimadas, las otras personas terminan mal porque yo quise conseguir las caricias que creí merecer y que necesitaba en ese momento. ¿Sí? Estos son conceptos bien importantes. Y otro concepto bien importante son las posiciones psicológicas o los guiones de vida. Cuando yo estoy hablando de las posiciones psicológicas me refiero a estos 4 eventos que están pasando aquí abajo. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, yo estoy bien, tú estás bien. Esa es la primera posición psicológica y cuando yo tengo esta primera posición psicológica, yo gano algo, yo gano caricias y la otra persona gana caricias también. Entonces, esta es una posición bien saludable, bastante saludable, ¿sí? En la de abajo, no sé por qué no salieron las palabras ahí, yo pues me recuerdo que las puse, pero en la de abajo sería yo estoy bien, tú estás mal. Y en esta posición psicológica o en este guión de vida, yo busco hacer todo lo que yo quiera, todo lo que yo desee, todo lo que yo necesite y no me importa cómo se siente la otra persona. Porque si la otra persona está mal, pues entonces que la otra persona esté mal. A mí no me importa que la otra persona está mal. Una vez yo estoy bien. Entonces esto se vuelve una posición psicológica muy manipuladora. En la número 3 o en la tercera dice, yo estoy mal, tú estás bien. Ante esta posición psicológica, yo doy, yo soy sumiso, yo me deprimo, yo soy la víctima, yo sufro porque yo estoy mal y si yo estoy mal, entonces tú estás bien. Entonces yo voy a hacer cualquier cosa que esté dentro de mis manos, aunque me lastime, aunque me dañe, aunque me haga mal, para que tú estés bien. Entonces esta persona termina siendo muy sumisa, pero se termina deprimiendo también a lo largo de su historia de vida. Y en el último, la última posición psicológica, la más dañina para todos, es yo estoy mal, tú estás mal. Si yo me siento mal, yo voy a hacer que tú te sientas mal. Esta es una posición muy destructiva que tienen las personas o que tenemos las personas donde yo me siento mal y porque yo me siento mal, entonces yo siento que tú no tienes derecho a estar bien y te voy a hacer sentir mal también. Entonces, esta es una posición muy destructiva en la cual todos estamos mal, en la cual todos nos estamos sintiendo mal, porque yo no puedo sentirme bien o no puedo estar bien.
El terapeuta dentro de esta línea de pensamiento y dentro de esta teoría del análisis transaccional tiene que tener una buena habilidad de maestro. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar los estados del ego, tiene que enseñar cómo se comporta el padre, cómo se comporta el adulto, cómo se comporta el niño. Entonces el terapeuta tiene que tener una buena habilidad de maestro, maestro entre comillas, porque lo que buscamos es enseñar. El terapeuta tiene que crear un buen clima de autodescubrimiento, tiene que facilitar a las otras personas los estados del ego y permitir y motivar que ellos se den cuenta en qué estado del ego funcionan la mayor parte del tiempo o una buena parte del tiempo. ¿Sí? Estos estados del ego pueden ir cambiando. Tú puedes ser padre, tú puedes ser adulto, puedes ser niño en cualquier momento, pero cuando nosotros reaccionamos como niños, cuando se requiere un adulto, es lo que no causa o es lo que causa malestar en las otras personas y causa malestar en ti mismo y por lo tanto la transacción, la comunicación, la interacción con la otra persona no termina siendo positiva, ni termina siendo saludable, ni termina siendo agradable. Y por último, el terapeuta tiene que potenciar el trabajo individual dentro del seno grupal. El terapeuta del análisis transaccional entiende que el trabajo es del individuo, el trabajo es de la persona, pero no solo es de la persona, sino que es de la persona dentro de un ámbito de grupo, dentro del seno grupal. A eso se refiere a potenciar el trabajo individual dentro del seno del grupo. Entonces, este es el análisis transaccional, estas son las posiciones de vida, estos son los estados del ego que hacen que esta teoría sea una teoría muy funcional también dentro del análisis de grupo. La terapia conductual de grupo es una terapia bien interesante y funciona a través de los principios elementales del aprendizaje. Y entonces la idea de poder tener una terapia conductual de grupo, que es una terapia bastante educativa, que es una terapia donde aprendes bastantes cosas, es poder enseñarle en realidad a los clientes o a los pacientes las habilidades que ellos tienen que tener para poder resolver los problemas que ellos están manifestando o que podrían estar manifestando. Algunos de los conceptos claves de la terapia conductual de grupo específicamente es que esta terapia nos dice que la mayoría de las conductas son aprendidas y debido a que son aprendidas, estas conductas pueden reaprenderse. Entonces, cualquier cosa que tú hayas hecho, cualquier conducta que tú tengas que sea disfuncional o patológica, fue porque tú la aprendiste. Y si la aprendiste de alguna forma, entonces también puedes reaprenderla, puedes extinguirla, puedes olvidarla, puedes modificarla, puedes aumentarla, puedes incrementarla, puedes disminuirla, puedes desaparecerla completamente. Por ejemplo, si tú te comes las uñas. Ya, si tú te comes las uñas es porque tú aprendiste en algún momento de tu vida que comerte las uñas te ha ayudado de alguna forma a poder afrontar los distintos problemas que tú estabas teniendo. Entonces, como tú aprendiste eso, pues tú lo haces ahora, pero después de la terapia conductual de grupo o de las terapias de modificación de conducta, entonces tú puedes reaprender nuevas formas de poder afrontar tus ansiedades, de poder afrontar las frustraciones que estás sintiendo y entonces tener conductas distintas y dejar de comerte las uñas y empezar a tener conductas mucho más funcionales. Otros conceptos que son bastante clave dentro de esta terapia es la evaluación inicial conductual. Aquí en este tipo de evaluación tú logras ver específicamente cuáles son las conductas que están molestando a los pacientes, ¿sí? Cuáles son esas conductas específicas que están haciendo que el paciente se comporte de una forma disfuncional o de una forma patológica. Y cuando tú ya descubres cuáles son esas conductas que están molestando, entonces tú ya puedes ponerte metas terapéuticas, pero en una conceptualización operativa. Esto quiere decir que cuando tú descubres esta persona que se está comiendo las uñas, tú vas a evaluar cuántas veces se come las uñas en el día, en qué momentos lo hace, por qué razones lo hace, y entonces tú vas a poder ponerte una métrica terapéutica operativa. Y esto quiere decir que si el paciente lo hace 10 veces en la semana,
tú te puedes poner la meta que para la siguiente semana lo haga 8 veces y luego a la otra semana que lo haga 6 y a la otra semana que lo haga 4 y a la otra semana que lo haga 2. Y entonces tú ya estás teniendo una forma muy específica de poder medir cuáles son los resultados de tus intervenciones terapéuticas. Entonces, a eso se refiere tanto la evaluación inicial conductual como las metas terapéuticas operativas. Por otro lado, el terapeuta dentro de esta terapia tiene que ser un buen maestro, tiene que ser un buen educador. ¿Por qué? Porque si estamos hablando acerca de que las conductas, todas las conductas que tenemos o la mayoría de las conductas que tenemos están basadas en los métodos de aprendizaje, entonces tú le vas a enseñar a la persona a aprender conductas nuevas. Por lo tanto, el terapeuta va a funcionar como un reeducador, va a funcionar como un maestro que te va a indicar nuevas formas de poder tener estas conductas. El terapeuta conductual también es un modelo. ¿Esto qué quiere decir? Que el terapeuta conductual tiene que actuar como la persona saludable saludable y funcional que debería de ser. ¿Por qué? Porque esta persona al final termina siendo modelo para los demás. Si nosotros nos basamos en los principios elementales del aprendizaje, como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y en este caso, sobre todo, el aprendizaje social, entonces nosotros sabremos que las personas aprendemos de lo que nosotros vemos en los demás. Por lo tanto, el terapeuta es un modelo de conducta y de comportamiento funcional. A diferencia de la centrada en el cliente, por ejemplo, la conductual tiene un rol muy activo. El terapeuta tiene que ser muy activo, tiene que ser muy propositivo. Él propone varias cosas, él da consejos, él dice qué hacer, él dice cómo lo vas a hacer. ¿Cuántas veces lo vas a hacer? Porque su rol es bastante activo y propositivo. Y por último, pues casi todo lo que hacen todos los terapeutas dentro de las terapias de grupo es establecer un clima de respeto y de confianza. Pero esto es algo que se repite mucho entre todos los terapeutas, por eso no le vamos a poner tanta atención ahorita, porque es algo que se ha venido repitiendo dentro de todos los roles de terapeuta de la mayoría de los enfoques psicoterapéuticos. Y por último, las técnicas. Vamos a ver aquí técnicas muy específicas, como les digo, casi todas ellas están basadas o en el condicionamiento clásico o en el condicionamiento operante o en el aprendizaje social, pero algunas técnicas específicas que se pueden hacer dentro de la terapia de grupo son primero el entrenamiento en habilidades sociales, el entrenamiento en asertividad, los grupos de entrenamiento en manejo de estrés y los grupos de cambio autocontrolado de conducta. Todos estos son modelos reeducativos para conductas que son disfuncionales o patológicas. Entonces, por ejemplo, en el primero, en el entrenamiento en habilidades sociales, nosotros vamos entrenando a la persona para que pueda responder de una forma hábil socialmente, para que esta persona pueda desenvolverse dentro de la sociedad en la cual está viviendo. Los grupos de entrenamiento en manejo de estrés, entonces nosotros les enseñamos a las personas acerca del estrés, les enseñamos técnicas para aprender a manejar el estrés, les enseñamos cómo deberían de hacerlo, cómo pueden medirse, cómo pueden medir sus resultados, para que las personas logren entonces tener un entrenamiento completo en manejo de estrés. Y estas son algunas de las técnicas y algunos de los factores bien específicos de la terapia conductual de grupo. ¿Sí? Es bastante sencilla, es bastante práctica y va bastante al grano. Por otro lado, también nosotros tenemos la terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva se parece mucho a la terapia cognitivo-conductual. De hecho, las dos son consideradas técnicas o terapias de reestructuración cognitiva. Muchas veces cuando hablamos acerca de reestructuración cognitiva, nos referimos al cognitivo-conductual, pero también, aparte del cognitivo-conductual, otra terapia de reestructuración cognitiva es la terapia racional emotiva. Y nos habla mucho, y dentro de esos conceptos clave, nos va a hablar mucho acerca de cosas muy parecidas a lo que nos dice la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, en las primeras premisas que tiene la terapia racional emotiva es que tanto pensamientos, sentimientos como conductas interactúan e influyen entre sí. Un pensamiento le da lugar a un sentimiento, un pensamiento le da lugar a una conducta. Pero así también cuando tú tienes esa conducta está interrelacionada con un sentimiento y está interrelacionada también con un pensamiento. Y lo mismo con los sentimientos. Los sentimientos, cuando tú sientes tristeza, piensas algo triste o estás pensando algo triste y te comportas acorde a ese sentimiento y a ese pensamiento que estás teniendo. Otro concepto clave es que cuando pasan cosas, las personas tendemos a darle explicaciones a esas cosas que nos pasan, a esas experiencias que estamos teniendo. Y muchas veces nosotros podemos darle alguna explicación que sea disfuncional.
Cuando esto pasa, entonces nosotros le damos vida a las ideas irracionales. Y las ideas irracionales son esas explicaciones disfuncionales de los eventos que nosotros tuvimos. Ya, por ejemplo, si nuestros papás nos dijeron, si haces esto, eres malo y tú lo hiciste, entonces tú te empiezas a interpretar a ti mismo como algo malo. Si dentro de las creencias que tú aprendiste con tus papás o con tus adultos significativos en la infancia, tú dices, las cosas buenas les pasan a las personas buenas y las cosas malas les pasan a las personas malas, cuando a ti te pase algo malo, tú vas a tener la idea irracional de que tú eres una mala persona y que por eso te pasó algo malo. Entonces tú vas desarrollando explicaciones disfuncionales y a estas se les llama ideas irracionales. ¿Ya? Uno de los objetivos de la terapia en general va a ser tratar con esas ideas irracionales, va a ser darles una explicación más funcional a todas esas ideas irracionales. Y por último, o de entre los últimos, los trastornos emocionales vienen de los deberías y los tienes que. Las personas empezamos a sentirnos mal, empezamos a tener enfermedades mentales o trastornos psicológicos por todas estas reglas que nosotros nos ponemos de vida. Ese debería de hacer esto, debería de hacer lo otro, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, que en realidad no son funcionales porque las personas ni deberíamos hacer nada, ni tendríamos que hacer nada. Ya las personas somos libres de alguna forma de hacer lo que nosotros busquemos hacer y lo que nosotros querramos hacer. Pero cuando yo siento que debo hacerlo, cuando yo siento que tengo que hacerlo, entonces es debido a todas estas explicaciones disfuncionales o a todas estas ideas irracionales que crecieron en mí en algún momento y que hacen que yo actúe o que quiera actuar de una forma en la cual no es la correcta, la apropiada, la saludable, la funcional o la lógica para mí. ¿Sí? Y por último, también algo clave dentro de la terapia racional emotiva es el ABC. ¿Ya? El A siendo los acontecimientos, el B siendo los beliefs que nosotros tenemos o las babosadas que pensamos para hacerlo con B, y por último la C, que son las consecuencias que nosotros tenemos a raíz de esas creencias, a raíz de esos beliefs, y que se dividen en consecuencias emocionales, conductuales o fisiológicas. El terapeuta de la terapia racional emotiva tiene que, o sería bueno que busque hacer entender a los miembros del grupo que ellos han creado su propio sufrimiento, que a través de sus creencias, que a través de sus creencias nucleares o pensamientos nucleares, que a través de sus ideas irracionales, ellos han creado su propio sufrimiento, porque cuando ellos sufren, es debido a ese pensamiento irracional que ellos están mostrando o teniendo. Entonces el terapeuta cuando les ayuda a los pacientes a hacerse responsables de su propio sufrimiento, los ayuda también a confrontar esas ideas irracionales que le dan raíz a ese sufrimiento. Entonces el terapeuta acá, sí, en la conductual era muy activo y propositivo, en esta es confrontativo, pero confrontativo desde un punto de vista saludable, confrontativo desde un punto de vista funcional. El terapeuta asume el rol del profesor y de alguna forma también acepta incondicionalmente a los miembros, porque una idea irracional que muchos de nosotros manejamos es que tenemos que comportarnos de la forma en la que los demás les agrade, de una forma en la que los demás se sientan cómodos y agradados con las cosas que nosotros hacemos. Entonces, como hablaba Rogers en su momento, le ponemos condiciones a nuestra valía, le ponemos condiciones a nuestra existencia y esas condiciones nos hacen buscar estos tengo que o debería de. Por lo tanto, el terapeuta al aceptar incondicionalmente a los miembros, borra o quita de la mesa estos tengo que o estos debería para que el paciente logre expresarse de una manera más saludable y más funcional. Dentro de las técnicas específicas, la técnica más
reconocida por la terapia racional emotiva es el ABC. Es explicarle a los pacientes cómo los acontecimientos causan creencias que causan consecuencias a nivel de pensamiento, a nivel emocional, a nivel conductual y a nivel fisiológico. Pero entonces algo que debemos entender del ABC y de la terapia racional emotiva es que al igual forma como la terapia cognitivo-conductual dice que son los pensamientos automáticos los causantes de nuestros problemas, en la TRE o en la TREC, como se le conoció después, esta terapia nos dice que son nuestras creencias, nuestras ideas irracionales las que causan nuestro sufrimiento. No son los acontecimientos, no son todas estas ah, experiencias activadoras que nosotros tuvimos, sino que son los pensamientos los que causan estas consecuencias. Por lo tanto, también después de enseñar el ABC, se les enseña a los pacientes a tener una discusión de sus pensamientos irracionales, a buscar explicaciones más funcionales a los eventos que se están dando. Hay tareas cognitivas a nivel de pensamiento, como escribir pensamientos, como buscar cambiarlos. Hay métodos emotivos como la expresión de las emociones y hay métodos conductuales también como los ensayos conductuales o los cambios de conducta. Y estas son las técnicas más reconocidas de la terapia racional emotiva aplicada a los grupos. Y pues por último también están la terapia realista de grupo que se centra en la resolución de los problemas y en el manejo de las demandas de la realidad social. Cuando nosotros platicamos acerca de esto, nosotros nos referimos a que esta terapia realista de grupo se centra específicamente en los problemas, se centra específicamente en la realidad y busca de alguna u otra forma poder controlar esta realidad, poder hacer esta realidad algo más vívido, algo más real, aunque suene redundante, porque lo que busca es tratar con los problemas actuales, tratar con lo que está pasando en este momento y tratar de resolver lo que está pasando en esta situación específica. Dentro de los conceptos claves tenemos que esta teoría de realista grupal nos habla de que los seres humanos tenemos necesidades y que nuestros comportamientos van orientados hacia la satisfacción de esas necesidades. Esas necesidades humanas se refiere al amor o a la pertenencia, a la necesidad de poder, a la necesidad de libertad, a la necesidad de alegría y por último a la necesidad de supervivencia. Entonces que nosotros estamos orientados siempre hacia buscar el amor, hacia buscar el poder, la libertad, la alegría, la supervivencia para nosotros poder sentirnos bien y actuar bien. Dentro de los otros conceptos clave, esta teoría realista tiene una orientación existencial al momento de decir que las personas somos responsables de nuestra existencia, que tenemos una conducta total y una conducta total se refiere a que las personas somos y actuamos de una forma integral, que nuestros pensamientos, sentimientos, acciones van todas de la mano y que cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros le pedimos a alguien algo, cuando nosotros gritamos, cuando nosotros reímos, esa conducta total va cargada no solo de la expresión conductual, sino también de una expresión cognitiva y también de una expresión emocional, porque todo lo que nosotros hacemos en realidad es una conducta total. Y por último, también con la identidad de éxito, donde nos dice que nosotros también podemos y tendemos a identificarnos o queremos identificarnos con el éxito, con el logro, con la satisfacción de las necesidades. ¿Sí? Por último, el terapeuta dentro de este aspecto grupal tiene que implicarse con los miembros de grupo, los ayuda a encarar la realidad, ayuda a los clientes a evitar las excusas y aceptar su responsabilidad y a proveer a los clientes la oportunidad de aprender y probar conductas nuevas. En resumen, el terapeuta realista grupal ayuda a los miembros del grupo a darse cuenta que ellos son responsables de la realidad que están pasando. Y al ayudarlos a darse cuenta de esta realidad, les provee a los clientes la oportunidad de aprender y de probar conductas nuevas. Algunas de las técnicas de la terapia realista del grupo y sobre todo la más reconocida es la técnica de la WDEP. Esta es una técnica en inglés, o sea, las siglas son en inglés y son con wishes, direction, evaluation y planification, que se refieren a deseos, a la dirección, a la evaluación y a la planificación.
Por lo tanto, dentro de esta técnica de la WDEP, las personas exploran sus deseos y sus necesidades. Sabiendo cuáles son sus deseos y sus necesidades, hacen que los clientes evalúen su conducta y hacen preguntas del tipo, ¿esta conducta me está llevando a mí a satisfacer este deseo? ¿Esta conducta me está llevando a mí a satisfacer esta necesidad? Y ahí se va descubriendo y ahí se va evaluando si las conductas de los pacientes están ayudando o no. Si las conductas no están ayudando, entonces se planifica para que las conductas ayuden y se llevan a la acción después de tomar un compromiso serio del paciente para poder llevar a cabo estas acciones que la WDEP ha propuesto a través de todos los pasos que está dando. Entonces, la teoría realista del grupo nos habla acerca de prácticamente un afrontamiento práctico y realista acerca de los problemas y de las situaciones que están pasando. ¿Sí? Entonces, estos son los 6 enfoques de terapia de esta semana. Espero que les haya agradado. Si ustedes tienen alguna duda, pues ustedes saben cómo poder contactarme y ustedes saben cómo poder preguntarme si hay algo que haya quedado pendiente o si les quedaron más dudas. Entonces, muchas gracias por su atención y con eso terminamos.